pues siempre hay una enseñanza muy, muy especial. Y vamos a centrarnos en esta tarde en el capítulo 2, nada más el capítulo 2 del libro de Jonás. Una de las cosas que tenemos que tomar en consideración, y quisiera que lo tomemos en cuenta, hermanos, es que debemos darnos cuenta del tipo de lectura que realizamos, ya sea en un libro, ya sea en la Biblia, ya sea en el periódico o en algún documento que estemos leyendo. Debemos darnos cuenta del tipo de lectura. Y hay dos tipos de lectura, hermanos, en un sentido general, para no meternos en tantas complicaciones. Está la lectura en prosa y está la lectura en poesía. Son las dos, o sea, de las más populares, para que no nos metamos tanto en dificultades. La lectura en prosa es una lectura directa, es una lectura llana, es una lectura en donde el que está escribiendo o el que está hablando lo está diciendo pues sin utilizar mucho el sentido figurado, es una expresión muy directa. En el cambio, en la lectura poética se utiliza mucho las figuras de dicción, las figuras de lenguaje. Y hay muchas figuras de lenguaje. Por ejemplo, una de las más famosas que encontramos en la Biblia es la parábola. La parábola es una forma de lenguaje poético. Está también las metáforas. Las metáforas las encontramos muy frecuentemente en el Evangelio de Juan, sobre todo las famosas 7 metáforas, cuando el Señor Jesús dice, yo soy la luz del mundo. ¿Realmente es la luz? No lo es, pero es un sentido figurado. El Señor Jesús dice también, yo soy el pan de vida. El Señor no es un pan, pero es un sentido figurado. El Señor Jesús dice, yo soy la vid verdadera. No es una vid, es un sentido figurado. Entonces, esa es una metáfora, es una comparación. Y luego hay otro tipo de figuras más, como la exageración o como la interrogación incluso, que se utiliza en el libro de los Salmos, en el libro de Job, etcétera, que son libros poéticos. Entonces, cuando uno está leyendo un pasaje de la Biblia, en lo primero que tiene uno que hacer es, ¿qué tipo de lectura es? En este caso, el libro de Jonás tiene 2 tipos de lectura. Normalmente tiene la lectura en prosa, pero el capítulo 2 es una lectura poética. Vean ustedes cómo está el capítulo 2, cómo está redactado. Se trata de una poesía, es una oración, pero está expresada en forma poética. Por ejemplo, vean ustedes, hermanos, para darnos una idea de esta situación, en el versículo 2 dice Jonás, y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó, desde el seno del Seol clamé. El seno del Seol está diciendo, es que estoy en el sepulcro. Ahora, ¿realmente estaba en el sepulcro? No, pero se sentía como si estuviera sepultado por la condición en que se encontraba. Entonces, ese es un lenguaje figurado, y la oración que está diciendo, pues lo está expresando de esa manera. Entonces, vean ustedes la situación de este libro, que hay lectura en prosa y hay lectura poética. Bueno, nos vamos a centrar en el capítulo 2. Y una de las cosas que también tenemos que ver es el contexto, es decir, en qué momento estaba expresando esta oración Jonás. Y no lo estaba haciendo porque estaba pasando por una situación conflictiva con enemigos. No tenía enemigos, nadie le estaba persiguiendo, nadie estaba en contra de él, nadie lo buscaba para acabar con su vida. No tenía problemas como en el caso de David, cuando él expresa que el Señor lo libre de aquellos que buscan su muerte. ¿Sí? Ahora, él no tiene una enfermedad, Jonás no tiene una enfermedad. Él no está orando porque el Dios le sane de una situación grave de enfermedad. La razón de por qué él está orando en el contexto es porque Dios lo ha disciplinado. ¿Y de qué manera lo ha disciplinado? Es que el Señor lo manda a estar
dentro de un pez, de un enorme pez. Fíjense bien, hermanos, vamos a ver el contexto. Siempre hay que tomar en cuenta qué es lo que hay antes o después del pasaje bíblico para darnos cuenta cómo está el ambiente. El contexto es para poder darnos cuenta el ambiente que se encuentra el personaje bíblico. Y en el versículo 15 del capítulo 1 dice de la siguiente manera: y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó en su furor. ¿A dónde echaron a Jonás? Al mar. Ese es el contexto, ese es el lugar geográfico. Lo echaron al mar. Ahora, ¿por qué lo echaron al mar? Porque él estaba huyendo de la presencia de Dios. Se trata de una disciplina que Dios le estaba dando a Jonás. Y ahora veamos, por favor, dice en el versículo 17, pero Jehová había preparado un gran pez que tragase a Jonás. ¿Quién estaba disciplinando a Jonás? El Señor. Era una disciplina del Señor. ¿Por qué lo estaba disciplinando? Porque estaba huyendo. Entonces, ese es el contexto. Cuando uno lee un pasaje de la Biblia, hay que ver en qué momento se está dando la situación, de qué está hablando, con qué personajes, en qué situación, en qué lugar, para podernos centrar en el pasaje bíblico. Ahora, la oración que vamos a ver aquí es una oración increíble y es una oración fuera de serie, por decir así. Y ese es el título del estudio, de la meditación, del mensaje de esta noche. Una oración fuera de serie. ¿Por qué es una oración fuera de serie? Porque fue en primer lugar, en primera instancia, fue en un lugar que no es común. ¿Quién ha orado de nosotros dentro de un pez? Nadie. Hemos orado, sí, en un camión, hemos orado en un hospital, hemos orado en la calle, hemos orado en el templo, hemos orado en la casa, hemos orado en la cama cuando estamos enfermos, hemos orado en un hospital, sí, hay muchos lugares, pero orar en un pez, eso no, hermanos, no es común. Eso es algo muy especial, eso es algo que solamente le ocurrió a este hombre. Posiblemente habrá alguna otra persona que haya caído en esa situación, pero son raros. No es común que alguien esté orando en un sitio así. Por ejemplo, se dice que los primeros astronautas que salieron a la luna, uno de ellos quedó admirado y le dio la gloria a Dios. Ahora, ¿cuántos podemos salir fuera de la Tierra para ir a la luna? Es raro. Aquí ocurrió lo mismo con Jonás. Jonás está orando en un lugar fuera de serie. Dice el versículo 17, otra vez viendo el contexto, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Miren la situación tan tremenda en que estaba viviendo aquí Jonás. Entonces, el contexto es que Jonás estaba siendo disciplinado por el Señor y estaba en un lugar que no es común. Y en esa situación de estar en ese lugar y bajo la disciplina del Señor, expresa su oración. A partir del versículo 2 empieza esa oración. Ahora, número uno, si está tomando apuntes, es una oración angustiosa. Imagínense, hermanos, estar dentro de un pez. Ahora, hemos sabido, hermanos, de personas que se han quedado en túneles o se han quedado en minas que se han derrumbado y se han quedado en las minas. Por ejemplo, aquí en México, aquí en nuestro país, en el norte, en Sonora, donde hay minas, donde se está buscando el hierro, el cobre, etcétera, pues ha habido derrumbes. Y la gente ora, la gente que queda atrapada se pone a orar o se pone a rezar, dependiendo de la fe que ellos tengan, pero empiezan a orar. Ahora aquí está Jonás dentro de este pez y está orando angustiosamente. Ahora, ¿tiene luz? ¿Tiene comunicación con alguien? Está completamente solo. No sabe, en realidad, no sabe lo que está pasando afuera. El pez tal vez se está moviendo por el fondo del mar,
está nadando, está yendo de un lado para otro, pero Jonás está allá adentro y él no sabe y eso le angustia. Por eso él se siente como si estuviera en una sepultura, si estuviera dentro de un ataúd, imagínense. ¿Nos hemos quedado en un ataúd, hermanos, en algún momento? No, ¿verdad? Y entonces, y ha de ser feo, ¿no? Ha de ser feo estar en esa situación. Pero así se sentía Jonás. Veamos el versículo 2. Invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó desde el seno del Seol. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas posaron sobre mí. Note usted la expresión de Jonás en esta oración, que se está dirigiendo hacia Dios y que Dios está actuando duramente contra él. Dice, fíjense bien, hermanos, en el versículo 3, me echaste a lo profundo. ¿A quién se está dirigiendo Jonás? Al Señor. Y le está diciendo, Señor, tú eres el causante de que yo esté en esta situación. Ahora, no le está reclamando. No le está reclamando, pero está haciendo notar que se encuentra en un lugar sumamente desesperante, pero por causa de que el Señor lo está disciplinando. Y luego dice, por favor, dice en el versículo 3, todas tus olas y tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Es decir, las corrientes de agua, las corrientes marinas que estaban moviéndose junto con el pez, eso hacía sentir a Jonás mareado. Imagínense estar dentro del pez y el pez dando giros, moviéndose por las corrientes del agua, y eso le hacía sentir mal y se sentía mareado en esta situación. Jonás no era un marinero, Jonás era un profeta, era un hombre de tierra. Era un hombre que caminaba muchos tramos para ir de ciudad en ciudad a predicar, pero no era un marino. Él no estaba acostumbrado a estar en un barco, a estar en una lancha, a estar en el mar propiamente. Él no tenía eso. ¿Se ha subido usted a un barco? ¿Se ha tenido la oportunidad? ¿Y cuál es la sensación cuando pisa el barco? Empieza el desequilibrio. Empieza el desequilibrio. Cuando uno va y se sube a un barco, lo primero que siente es que empieza a moverse así. Esta tarde hubo un pequeño temblor, ¿verdad, hermanos? Un pequeño temblor. ¿Y qué sucedió? Que empezamos a tener un poquito de temor por la situación, que lo que iba a pasar. Bueno, gracias a Dios no fue tan grave. Pero ahora imagínense en una tormenta, ¿cómo está un barco? Y Jonás no tenía esa experiencia, Jonás no vivía de esa manera. Entonces él se siente muy desesperado, muy angustiado por lo que le va a suceder. Y por eso está clamando con mucha angustia. Dice en el versículo 2 otra vez, invoqué en mi angustia a Jehová. Ahora el verbo invocar está implicando su desesperación. Está en un miedo terrible de lo que le va a pasar a él. Entonces, en ese miedo está clamando el Señor. Ahora, una cosa más todavía. Este es el primer punto. Es una oración de angustia. Un segundo punto, por favor, veamos. En medio de esa oración llena de angustia, surge una esperanza. Es una oración de esperanza. Por favor, veamos el versículo 4. Versículo 4. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún, ahí está la esperanza, mas aún veré tu santo templo. ¿Qué era el templo para un judío? ¿Qué era un templo para un israelita? ¿Qué era un templo para un hombre como profeta de Jonás, como Jonás? ¿Qué era el templo? Era el lugar de la presencia de Dios, era el lugar para ir a la comunión con Dios, es ver ahí el lugar donde Dios manifestaba su misericordia y su amor, su pacto por su pueblo. Y Jonás tenía la esperanza que aún estando en esa situación tan angustiosa, un día el Señor lo iba a sacar. Jonás sabía que lo que le estaba pasando, aunque era algo muy
doloroso para él y que él se daba cuenta de que estaba haciendo mal delante de Dios y Dios lo estaba disciplinando, aún él confiaba que Dios iba a tener la bondad de sacarlo de ahí y llevarlo al templo para tener comunión. Una de las cosas que podemos ver en los hombres de Dios en el Antiguo Testamento es que tienen un deseo ferviente de ir al templo. Hoy en la actualidad ir al templo es muy superficial, hermanos. Porque ahora con los medios que tenemos, escuchamos una predicación de cualquier lugar del mundo y como que no nos llama ya la atención. Pero para los hombres de Dios en el Antiguo Testamento, el templo era muy especial porque representaba la presencia de Dios y Jonás quería ir ahí. Entonces, podríamos preguntarnos, ¿es el mismo sentir para nosotros? ¿Es el mismo deseo, es el mismo anhelo de nosotros venir a estar en la comunión con el Señor? Porque Jonás en esa situación angustiosa deseaba con todo su corazón. Tercer punto que vemos en esta oración. Era una oración de profunda confesión. En esa situación crítica de angustia, en donde surge su esperanza, hace una confesión. ¿Cuál es la confesión? Veamos por favor a partir del versículo 6 al 8. Dice de la siguiente manera, del 6 al 8. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Ahí está otra vez la esperanza de Jonás. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Aquí está la confesión de Jonás. Señor, que tomé un camino equivocado, hice algo indebido, estuve huyendo de ti, pero ahora quiero volver hacia ti. Me acuerdo de tu misericordia, me acuerdo de tu presencia, me acuerdo de todos los beneficios que me has dado. Ahora quiero seguir otra vez en tu camino. En el versículo 7, cuando dice, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Él está recordando su llamado, está recordando la comisión que Dios le dio. Y ahora quiere volver otra vez al camino. Entonces está confesando, está pidiéndole al Señor que le dé una nueva oportunidad de volver al camino correcto, de hacer que se lleve a cabo su ministerio. Entonces es una oración de confesión. Y versículo 9, encontramos una oración de compromiso. Una oración de compromiso en el versículo 9. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. ¿Y qué dice Jonás en el segundo renglón? Pagaré lo que prometí. Pagaré lo que prometí. ¿Qué prometió Jonás? ¿Qué piensan que prometió Jonás? Jonás prometió ir a predicar el evangelio, ir a predicar la palabra de Dios. Por eso era un profeta de Dios. Por eso lo llamó para ser un profeta, para predicar su palabra. Cuando el Señor lo llamó, de seguro que estaba gozoso. Cuando el Señor lo escogió de entre tantos israelitas para ser su profeta, tal vez él estaba tan lleno de felicidad porque Dios lo había escogido. Tal vez Jonás pensaba, pero ¿qué soy yo para predicar tu palabra? ¿Qué soy yo para que me envíes como un profeta? Y se sentía tan gozoso, pero ahora estaba huyendo de su gran comisión, estaba huyendo de ese nombramiento tan especial que Dios le había dado, pero recuerda eso y ahora se compromete con el Señor y le dice, voy a pagar mis votos, es decir, voy a cumplir mi comisión, voy a cumplir mi ministerio, voy a cumplir lo que tú me has mandado, Señor. Es una oración de compromiso. Así es que veamos esta oración tan grandiosa de Jonás. Número 1, es una oración de angustia. Es una oración también de esperanza, de firme esperanza.
Es una oración de profunda confesión. Es una oración de compromiso. Y una cosa más todavía. Es una oración de pronta respuesta. Es una oración de pronta respuesta. ¿Qué ocurrió en el versículo 10? Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. ¿Le respondió el Señor o no lo respondió? Claro que sí. ¿Cuántos días estuvo en el pez, hermanos? 3 días, 3 días. En 3 días y 3 noches el Señor le respondió su oración. Él estuvo clamando, estuvo invocando, le estuvo pidiendo a Dios y Dios le dio la respuesta. Y fue una pronta respuesta. Ahora, no siempre el Señor nos da prontas respuestas, pero sí nos responde. Recordemos que el Señor siempre va a responder de una manera sabia nuestras peticiones. Pero cuando oramos, hacemos lo mismo que Jonás. Utilizamos los mismos términos, las mismas situaciones de Jonás, porque en su angustia él puso su esperanza en Dios. Hizo su confesión, él se dio cuenta que estaba mal, que estaba cometiendo un grave error, que estaba predicando, o mejor dicho, no quería predicar a una gente que él no quería reunirse con ella, no quería ir a esa gente. ¿Quién era esa gente? Los de Nínive. Para Jonás, los de Nínive merecían que Dios los condenara, que Dios los borrara, que Dios los quitara del planeta. Pero ahora él reconoce que está equivocado y por eso confiesa y le pide al Señor que le dé la oportunidad, porque está diciendo: mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Y se da cuenta que Dios le está respondiendo y hace ese compromiso de pagar sus votos. Ahora veamos, hermanos, aquí en esta oración hay una declaración increíble. ¿Cuál es la declaración? Versículo 9, regresemos al versículo 9, el último renglón. La salvación es ¿de quién? La salvación es de Jehová, la salvación. Jonás no estaba hablando de la salvación del pecado. Hay que tomar en cuenta esto, no está hablando de la salvación del pecado. La palabra salvación debemos de siempre tomarla en consideración dependiendo del contexto. Cuando Jesús dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, ahí sí se refiere a la salvación del pecado. Pero en este caso, ¿de qué salvación se está refiriendo Jonás? Salvarlo de la condición en que estaba dentro del pez. Estaba sufriendo, estaba siendo disciplinado. Dios estaba actuando duramente contra él, le estaba mostrando que no puede huir de Dios, que Dios lo iba a encontrar donde quiera que fuera. Jonás pensó: no, me voy lejos hasta Tarsis y Dios no me va a ver. O sea, qué mentalidad y qué corta visión tenía Jonás, porque pensaba que su Dios solamente era Dios de Israel y nada más, que estaba solamente sometido a la dirección de su propio pueblo, pero no es verdad. El Dios de la Biblia es el Dios de todo el universo. Y por eso ahora se da cuenta que no puede huir de Dios. Y por eso hace esta declaración: Señor, necesito de que tú me salves de esta condición, me saques de este problema, me saques de esta angustia, me saques de este pez, Señor. Necesito que me saques, porque yo deseo volver otra vez a hacer tu voluntad. Y Dios a veces nos saca de una enfermedad, Dios a veces nos saca de un problema familiar, Dios nos saca de una necesidad de trabajo, y etcétera, etcétera. Y Dios nos salva de eso. Dios no solamente nos salva del pecado, es lo principal, sí. Dios nos salva a través de Jesucristo del gran problema del pecado, pero nos salva también de otras cosas, porque es el Dios de salvación. Hemos cantado hace un momento: mi Dios puede salvar y me puede salvar de cualquier situación, porque Él es todopoderoso, porque Él es omnipotente, porque Él sabe todas las cosas y porque Él tiene un cuidado especial hacia mí. Y así lo pensaba Jonás. Entonces, miren qué bendición tan grande. Ahora,
Esta experiencia de Jonás, dolorosa y triste, tiene que ver con la obra del Señor Jesús. Un día le dijeron al Señor Jesús, muéstranos una señal. Y el Señor les dice, la única señal que se les mostrará es la señal del profeta Jonás. ¿Y cuál es la señal del profeta Jonás? Que así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, el Hijo del Hombre estará en el centro de la tierra 3 días y 3 noches. Es decir, el Señor sería sepultado, estaría 3 días en la tumba, pero al tercer día resucitaría. Y así como Jonás salió del pez, así también el Señor salió triunfante de la tumba. Y miren qué bendición, porque nuestro Dios es Dios de salvación. Y qué grandioso es saber que mi Dios me puede salvar. Me salva de mi condición de ruina espiritual, me salva del pecado, me salva de esa condición que me afecta, que me hace vivir mal delante de Él. Y Dios tiene misericordia y me saca de esa situación. Pero también Dios está preocupado por mi vida en todo sentido, que en las situaciones que voy pasando a través de la vida, Dios me saca triunfante. Puede ser enfermedad otra vez. Puede ser de un problema que tenga con alguien, puede ser de una situación en el trabajo, puede ser de un conflicto con alguno de nuestros hijos, una situación familiar, y Dios nos salva cuando le buscamos y clamamos a Él. Y miren qué bendición. Ahora, terminamos. Jonás estaba expresando esta oración, volviendo al contexto, cuando estaba siendo disciplinado. Pero alguien no fue disciplinado, alguien fue enjuiciado y clamó de una manera mucho más profunda para poder traer la salvación a nuestras vidas, y fue el Señor Jesucristo. En la cruz del Calvario el Señor Jesucristo dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Señor estaba mencionando los primeros versículos del Salmo 22. ¿Merecía ser disciplinado el Señor? ¿Qué pecado había cometido? ¿Qué falta había hecho? Durante todo su ministerio llevó una vida perfecta. Hizo la voluntad del Señor a la perfección. Nada se le escapó. La carta a los Hebreos capítulo 4, versículo 16 dice que no había pecado en él. Y en el capítulo 7 de Hebreos, versículo 25, dice que él era más sublime que los cielos. Sin embargo, él recibió el juicio del cielo para nuestra salvación. Y miren qué bendición tan grande. Porque por ese sacrificio y por esa voluntad perfecta que Él realizó delante del Padre, es que ahora tenemos una salvación tan grande. Qué maravilloso, hermanos, para nosotros. Veamos en el caso de Jonás, que él en su angustia clamó y Dios le salvó. Y cuando el pecador clama al Señor porque le salve del pecado, el Señor es misericordioso y lo hace. Dice el Señor Jesús, el que viene a mí, no le echo fuera. Así es que qué bendición, hermanos. Por eso, ahora, en esta noche, tenemos que recordar, ¿de dónde me sacó el Señor? ¿De dónde Él me trajo a su presencia? No estuvimos en el vientre de un pez, no. Pero tal vez estuvimos en el vientre de un serio problema del pecado, en un serio problema de nuestra vida secular, en un serio problema familiar. Y Dios nos sacó de ahí para venir a su encuentro y poder ver que su salvación es grande. Hermanos, qué bendición de saber que tenemos en nuestros corazones una salvación increíblemente maravillosa, obrada por el amor, la bondad de nuestro Señor Jesucristo. Así es que, hermanos, démosle gracias a nuestro Dios por ser partícipes de esta salvación tan grande. Pongámonos de pie, hermanos, y vamos a orar. Vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Hermano Augusto Berto, diríjanos en oración, por favor.